Mi nombre es Pedro Alonso López, llevo purgando una larga condena de 16 años, me faltan 2 años en la actualidad para cumplir los 16 años. Hola y bienvenidos a Watch Mojo Español, yo soy Jackie y hoy veremos los descuidos, errores o torpezas de diversos asesinos seriales en Latinoamérica que llevaron a su detención. Porque en el momento de yo también menor tampoco sabía cómo se llamaba, ni quién era. Número 20. El caníbal de Atizapán. ¿Cómo fue posible que un hombre aparentemente tan bondadoso, altruista y tranquilo cometiera actos tan horribles como estos? Nos impresiona la manera en la que los vecinos de Andrés Filomeno Mendoza Celis se expresaban de él y lo incrédulos que se mostraron cuando todos sus crímenes salieron a la luz. Este sujeto aprovechó su mayoría de edad, de acuerdo incluso a vecinos, pensaban que era el abuelito o el papá de esta mujer. Ella tenía un negocio de telefonía celular muy cerca de la casa de este sujeto. Llevaba años activo sin que nadie sospechara nada, hasta que eligió como objetivo a la esposa distanciada de un policía. Este oficial sabía que Reina, la víctima, había ido a ver a Mendoza Celis y sospechó inmediatamente de él cuando ésta desapareció. Fue a través de la Fiscalía del Estado de México, emitió un comunicado el 19 de mayo. Ahí narró que el cuerpo de una de sus víctimas, la última de ellas, Reina, fue desmembrado, fue localizado en el sótano de la casa de este sujeto. Al entrar a la casa del caníbal, vio una escena de horror, misma por la que lograron hacer la detención y vincularlo con más crímenes. Se da cuenta porque había prendas de ella que estaba utilizando el día que desapareció, su bolso y algunos otros objetos. Número 19. Caso Ámbar Cornejo. Los mensajes de texto obviamente se produjeron durante toda la noche, durante toda la tarde del día de la desaparición de Ámbar. Este caso es un poco especial porque en realidad el criminal ya se encontraba tras las rejas. Hugo Bustamante estaba pagando una sentencia por haberle quitado la vida a la chilena Ámbar Cornejo. Y la periodista Ivonne Toro estaba interesada en esta historia. Y una de las personas que fui a entrevistar, Hugo Bustamante, le envié previamente a él, a Denise, alrededor de 4, 5, 6 cartas durante un año pidiéndole que me recibieran. Se fue ganando la confianza de Bustamante poco a poco, hasta que un día él le confesó que le tenía una sorpresa y soltó 2 nombres, Isabel Hinojosa y su hijo Eduardo Páez. Al investigar, Toro se dio cuenta de que estas personas habían estado vinculadas al pasado del criminal, y aunque él en un principio se arrepintió de haberle dado esta información a la periodista, finalmente se rindió. Me hice sobre su pregunta, anoté y me da 2 nombres que son 2 nombres incompletos y que yo entiendo perfectamente de lo que estamos hablando, ¿no? Eran 2 víctimas más por las que posteriormente también se le condenó. Número 18. Garavito. No podría yo cómo explicarme eso, cuál era, porque hoy en día yo me he hecho esa misma pregunta. Digo, ¿pero para qué yo iba a cometer? ¿Cuántos hombres no hay y van a los prostíbulos, cogen 2 o 3 menores de edad cuando está mal hecho? Uno de los peores y más infames asesinos seriales de toda Latinoamérica cometió un error muy obvio que lo llevó directo a la cárcel. Su última víctima fue un menor, a quien secuestró y tenía intenciones de hacerle daño. Porque en el momento de yo también menor tampoco sabía cómo se llamaba, ni quién era. ¿Sí me entiende? Porque nunca cayeron hijos de amigos ni nada, eran personas forasteras totalmente. Lo llevó a una zona aparentemente vacía y fue entonces cuando un hombre que vivía en la calle escuchó los gritos de auxilio y valientemente decidió intervenir. Le lanzó piedras al criminal hasta que éste dejó en paz al menor, a quien llevó a un hogar en el que finalmente llamaron a la policía. La víctima pudo dar todos los datos necesarios para que atraparan a la bestia, y cuando salió caminando de un monte, fue identificado y capturado en el lugar. Fue el preso más custodiado, por encima de grandes narcotraficantes, jefes paramilitares y guerrilleros. Yo le tenía pánico a todo lo que era ataúdes, a todo lo que era mortorio. Número 17. Janet Hernández. Este crimen, conocido también como el caso de los hermanos Rojo, se volvió muy popular en los medios de comunicación por la supuesta desesperación de la madre de los niños atacados. Entré al baño y dije, no trae nada. Fui para allá, tampoco. Y dije, ¿pero dónde? Esteban lo llamaba. De pronto tuvieron la prueba científica que le faltaba. La autopsia de Esteban
arrojó que solo habían pasado un par de horas desde el desayuno y su asesinato. Janet Hernández le mintió a la policía diciéndole que unos desconocidos habían entrado a su hogar y atacado mortalmente a sus 2 hijos. El más chico no sobrevivió, pero el mayor sí. En realidad, Hernández había sido la atacante, en venganza contra su pareja, quien le estaba siendo infiel. Pasó 1 año y 4 días y Janet Hernández, la madre de los hermanos Rojo, ingresó a la brigada de homicidios, pero ya no como víctima, sino como inculpada. Creyó poder salirse con la suya, pero no contó con que la autopsia y su hijo mayor, quien terminó por recuperarse, le harían justicia al pequeño Rojo. Apenas estuvo en el living por unos segundos y salió a los gritos, y por eso se preguntaba cómo sabía ella que el hijo menor había muerto siendo que estaba en el segundo piso. Número 16. El monstruo de la bicicleta. María Jimena fue despojada de la vida en Lima, Perú. Las cámaras de la calle y vecinos que rodeaban su escuela captaron el momento en el que un hombre misterioso la golpeó a propósito con su bicicleta y luego se la llevó. ¿Usted sabe qué persona quemó el saco? Desconozco qué persona quemó ese saquillo. Tras dejar a Jimenita, se fue a seguir drogándose con otros adictos de la zona. Su nombre es César Alba Mendoza, mejor conocido como el monstruo de la bicicleta. Creyó que podía salirse con la suya secuestrando a María, pero no podía estar más equivocado. En esta escena se han encontrado importantes elementos criminalísticos para determinar la autoría de este individuo. Se han encontrado y se han recogido manchas de así como una de las sandalias de la menor. No solo llevó a cabo su crimen a plena luz del día frente a cientos de cámaras, sino que dejó evidencia importante en un terreno baldío a solamente 5 metros de distancia de su hogar. Según la propia narración del sujeto, la dejó allí, cerró la puerta y se fue hacia su vivienda. Aunque se había fugado, una mesera lo identificó cuando entró a comer a un restaurante. Número 15. El asesino de la maleta. William Trickett Smith II y Hannah Claudia Gómez se conocieron por internet y muy poco tiempo después él viajó hasta Perú para verse en persona. Se casaron inmediatamente y aunque las cosas parecían hermosas desde afuera, en realidad el matrimonio no se le estaba pasando nada bien. Hannah Claudia Gómez llevaba más de un mes desaparecida cuando el terremoto de Pisco cambió toda esta historia. Por efecto del movimiento sísmico, una maleta que había sido lanzada al mar terminó varada en la orilla de la playa Las Cascadas en el distrito de Barranco. William era vendedor de sustancias ilegales y trataba mal a Hannah, hasta que un día la violencia alcanzó su punto álgido. Él le quitó la vida a su esposa, la escondió dentro de una maleta y la lanzó al agua. Su identificación fue posible por un tatuaje de mariposa. Las investigaciones luego determinaron que la joven fue asesinada por William Trickett Smith, extranjero con quien contrajo matrimonio en marzo. No solo le había pedido a una amiga que lo acompañara para ayudarlo a interpretar del español al inglés y viceversa, sino que también utilizó la misma maleta con la que había conocido a sus suegros. Fue gracias a ese detalle que la madre de Hannah pudo saber que él había sido el culpable. La habitación de Hannah Claudia en su casa de Trujillo permanece intacta. Es como si solo hubiera salido por un instante. Mientras yo esté presente, todo seguirá tal cual a ella le gustaba. Número 14. Guilherme y Paula. ¿Cómo empezamos con todos los momentos que llevaron a la captura de Guilherme de Pádua e Paula Tomás? Esse crime foi premeditado. Mas eu acho muita burrice alguém que está planejando um crime deixar tanta pista de que estava com a pessoa a qual ele pretende cometer um crime. Guilherme era el compañero de Daniela Pérez en una novela brasileña y su envidia lo llevó a planear su asesinato en conjunto con su esposa Paula. Primero él se tomó fotos con sus fans en el estacionamiento de su lugar de trabajo, por lo que fue fácil ubicarlo cerca de la víctima el día del crimen. Esta é a última foto de Daniela Pérez com vida na saída dos estúdios. Na outra foto, com os mesmos fãs, está Guilherme de Pádua. Después Paula y Guilherme atacaron a Daniela muy cerca del estudio y otro trabajador logró anotar las placas de su auto que estaba abandonado sospechosamente a la mitad de la nada. La
policía encontró el cuerpo de Daniela en el mismo lugar en el que el trabajador había anotado la información del auto. Não havia sinais de que ele tivesse entrado no carro de Daniela. No carro da Daniela Pérez, tinha alguma presença do Guilherme de Pádua, digital, pelo? Não, nós não encontramos nenhum vestígio. No pudieron escapar a la avalancha de pruebas que ellos mismos habían dejado. Número 13. El caso de Pierina Nicole. Cómo esta abominable mujer terminó acabando con la vida de su propia hija. Maldita eres. Isabel Mireya Tello Chandubí era la madre de Pierina Nicole, a quien obligaba a trabajar y sometía a diversos maltratos. Aunque la gente a su alrededor ya sabía lo que sucedía y que la menor necesitaba ayuda, nadie quiso intervenir, hasta que fue demasiado tarde. Después de un día más en el que Isabel utilizó fuerza excesiva para reprender a su hija, terminó por quitarle la vida y, asustada, llamó a su madre. Yo considero que esta mujer no tiene en absoluto ningún desarrollo respecto al tema de la maternidad. En concreto, no es madre. No toda mujer que trae al mundo un hijo tiene algo llamado maternidad. Esta mujer tiene una patología psicopática. Juntas se subieron a un taxi justo afuera de su hogar y durante todo el trayecto discutieron una coartada convincente para que no pudieran vincular a Tello con el crimen. El taxista escuchó todo a detalle, fue a una comisaría y después llevó a la policía al lugar en el cual había recogido a la pareja. ¿Tú crees capaz a Isabel de todo lo que se le acusa? No creo que pasó. Como yo digo, para mí que se la pasó la mano golpeando a los hijos y lo mató. Ahí los agentes encontraron a Pierina sin vida. Número 12. Los psicópatas de Viña del Mar. Fue reconocido por dos víctimas, Ana María Riveros y la enfermera Luisa Fernanda Bole. Sin embargo, esta última luego se retractaría, alegando haber sido inducida. Jorge José Sagredo Pizarro y Carlos Alberto Top Collins fueron dos carabineros que cometieron 10 asesinatos y más crímenes en un lapso de aproximadamente un año. Tampoco eran el mejor ejemplo de la inteligencia humana. Mientras se llevaban a cabo las investigaciones de los hechos, un testigo declaró que los criminales que aterrorizaban taxistas por gusto hablaban con un tono autoritario que le recordaba al que usaban los carabineros. Luego que las víctimas los reconocieran, Sagredo y Top Collins fueron trasladados a Santiago, donde quedaron detenidos e incomunicados. Sus domicilios fueron allanados. Además, cuando se volvieron sospechosos, comenzaron a actuar de manera errática, lo cual les pareció extraño a sus compañeros. Tampoco ayudó que sus crímenes hubieran coincidido con sus horarios de patrullaje. En la casa de Top Collins se encontró el instrumental médico del Dr. Sánchez y un maletín con cintas de música robadas a Óscar Noguera en el Pangal. En un principio ambos policías negaron todo, pero luego se fueron rindiendo ante las evidencias. Número 11. El coqueto. Las víctimas eran pasajeras que abordaban el microbús que conducía este sujeto, en la ruta 2 que corre del metro Chapultepec a Valle Dorado. Su nombre es César Armando Librado Legorreta y está sentenciado a varios años de prisión por los crímenes que cometió contra varias mujeres. Era conductor de transporte público y fingía que su unidad se había descompuesto para quedarse a solas con las víctimas. Pues bien, todos los crímenes pudieron haberse quedado impunes de no haber sido porque se quedó con el celular de una de sus víctimas y se lo regaló a su esposa. Pues ¿qué haces? Te deshaces de todo. ¿Por qué? Porque pues como te repito, también tienes miedo. Miedo a que te involucren o a que sepan que fuiste tú. En una ocasión en la que la mujer estaba en la calle, se dio cuenta de que la persona en el cartel de desaparecida en un poste era la misma de quien había encontrado fotos en el dispositivo que su esposo le había regalado. Preocupada, asistió a la policía, que retuvo el teléfono y logró vincular al coqueto con ese y varios otros crímenes. César Armando Librado Legorreta fue condenado a 240 años de prisión por el delito de violación y muerte de 6 mujeres. Número 10. La Mata Viejitas. La asesina en serie con la condena más larga que se haya dictado en México es Juana Barraza Samperio.
Está recluida por 16 crímenes, aunque se estima que en realidad es culpable de aproximadamente 40. Se vestía como enfermera. Era una especie de obsesión. La tenemos que agarrar, la tenemos que agarrar. Aunque generalmente elegía víctimas que se sabía que vivían solas, la última, Ana María Reyes Alfaro, vivía con un chico llamado José Joel, quien al regresar a casa se dio cuenta de que algo no estaba bien, pues su arrendadora y amiga no contestó su saludo. Yo digo, ¿por qué la ley es tan cruel? ¿Por qué nos tienen aquí a las que en verdad ni siquiera lo hicimos? Y los que en verdad lo hicieron andan allá afuera. Al entrar al inmueble se encontró con el cuerpo de Ana María y justo frente a él pasó Juana. José le pidió ayuda a una patrulla que logró atraparla cuando ésta ya se encontraba cerca del metro y estaba a punto de escapar. Espalda ancha, manos grandes. Era muy probable que se tratara de un hombre dedicado a la lucha libre. Gracias al descuido de esta mujer y al valor de Joel, las autoridades finalmente dieron con la asesina en serie más buscada en su tiempo. Número 9. Las viudas negras de México. Si bien existen muchas viudas negras en Latinoamérica, no cabe duda de que estas son de las peores y más descuidadas. A veces el dinero puede cambiar a las personas hasta convertirlas en asesinas. ¿Qué pasó con las viudas negras que mataron a Rubén Escalante? Las tres asesinas, abuela, madre e hija, se pusieron de acuerdo para asesinar al novio de Leslie, la menor de las tres. Rubén había conseguido un seguro por 30 millones de pesos mexicanos que pasarían a manos de esta familia si a él le sucedía algo. Dejaron el cuerpo del alumno de excelencia en la calle y Leslie se presentó al Ministerio Público a decir que era su amigo y que no tenía familia, por lo cual requería el cuerpo con el pretexto de darle un entierro digno. Su actitud levantó sospechas que terminaron de asentarse cuando la abuela de la familia comenzó a exigir el dinero de los seguros. Las autoridades capitalinas hicieron un atroz descubrimiento. El cuerpo de un joven fue localizado aquí en las calles Jacarandas y Pensamiento, cerca del corazón de Coyoacán. Además, no ayudó mucho que intentara desaparecer cuando se le mandó llamar a declarar. Le contó a las autoridades que el joven no tenía familia, por lo que nadie sospechó de ella al inicio. Fue hasta que se supo quién recibiría la jugosa suma de los 5 seguros, que los focos rojos se prendieron. Número 8. El monstruo de Toluca. Jessica Guadalupe Jaramillo desapareció el 24 de octubre del 2019 y sus familiares lograron localizar su celular en la residencia de su compañero de universidad, Óscar García Mendoza. Yo tenía 23 años de edad y estudiaba en la universidad con él. Eran compañeros en la carrera de psicología. Ella tenía un bebé de 10 meses de edad. La familia no pudo salvarla, ya que las autoridades hicieron caso omiso de sus súplicas cuando se dieron cuenta de que ella seguía con vida al interior del lugar. Después de algunas horas desaparecida, los familiares acudieron a la Fiscalía Mexiquense para pedir ayuda. Aunque el monstruo logró escapar, dejó abierta una cuenta falsa en Facebook, en la que se burlaba de la policía y había escrito con detalle todos sus crímenes, incluido el asesinato de su padre cuando era más joven. O sea, todo lo que dije, pues sí es neta. ¿Para qué te choreo? O sea, si yo maté a papá, yo maté a la hermana de tu novio, pero yo también entiendo si pues no me quieren ver. Digo, sí me la estoy pasando gacho, pero pues es lo que es. Para reiterar sus confesiones, cuando lo atraparon, llamó a su madre y confesó de nuevo todos los crímenes en una llamada que quedó grabada. Número 7. El petizo orejudo. Cayetano Santos Godino, apodado como el petizo orejudo, fue un asesino serial que comenzó sus terribles actos a la temprana edad de 15 años en Argentina, durante el siglo XX. De la puerta de este conventillo, el 3 de diciembre de 1912, Cayetano Santos Godino se llevó a su última víctima, un niño de 3 años llamado Gesualdo Giordano. Entre el 28 de septiembre de 1904 y el 3 de diciembre de 1912, cometió una serie de asesinatos y torturas contra niños pequeños y pubertos. Le enrosca alrededor del cuello un hilo de albañil. Como ve que la criatura no lo puede matar todavía, sale para buscar una piedra con la cual clavarle un clavo en la sien. El petizo se robó a un pequeño de nombre Gesualdo, a quien llevó a unos hornos abandonados e inmovilizó.
pero al ser incapaz de encontrar algo con que llevar a cabo su asesinato, tuvo que salir a buscar una piedra. En el camino se encontró con el padre del niño, quien le preguntó si lo había visto, y más tarde descubrió el cuerpo de su propio hijo. El petizo, con intenciones de comprobar lo que había hecho, fue al velatorio a ver el cuerpo, y una niña que lo había visto con Gesualdo logró delatarlo. Número 6. El sátiro de San Isidro. Su modus operandi ayudó a que la policía pudiera determinar que era una sola persona la que estaba cometiendo todos los crímenes de los que se le encontró culpable a Francisco Laureana. Asesinaba los miércoles o jueves a la misma hora. Lo particular de este hombre, que era llamado el sátiro de San Isidro, era que tenía una forma muy peculiar para elegir a sus víctimas. Se movía en su viejo Fiat 600 por la ciudad, lo dejaba estacionado en algún lugar y seguía recorriendo a pie. Salió corriendo de la escena de su último crimen, llamando la atención de los vecinos, por lo que ocasionó que varias personas se le acercaran e intentó dispararle a uno de ellos. Por suerte se acercó tanto que éste pudo reconocer su rostro y logró dar la descripción de cómo se veía. Cuando de repente un nuevo asesino apareció en las calles. Comenzó a circular entre la población este identikit y era pegado en paradas de colectivos, plazas y demás. El sátiro, tal vez por descuido o ignorancia, fue a comprar helado a una tienda en la que se encontraba su retrato, por lo que la pequeña que lo atendió le pidió a su madre que llamara a la policía. Una vez en la comisaría rodeado de policías, logró huir disparándoles a todos, lo que finalmente condujo a que se aislara en un gallinero. Los oficiales pasaron al patio, se pararon frente al depósito, prepararon sus armas y dispararon. Después de unos segundos, y con ese depósito ya transformado en un colador, un oficial entró y se encontró con lo esperado. Ahí, rodeado y sin escapatoria, encontró su final. Número 5. Los monstruos de Ecatepec. Nancy, al igual que varias otras mujeres, desaparecieron en Ecatepec, un municipio del Estado de México. Un profundo odio contra las mujeres motivó a uno de los criminales más sanguinarios de los últimos años a cometer asesinatos, descuartizamiento y hasta canibalismo. Encontrarlos no fue nada fácil. Patricia Martínez y Juan Carlos Hernández habían atraído con productos y promesas laborales a todas sus víctimas e incluso intentaron vender al bebé de una de ellas. Fueron fácilmente rastreables y ya se encontraban en la mira. Los capturaron el 4 de octubre del 2018 cuando agentes de la policía los vieron salir de su domicilio con bolsas y una carriola, en las que transportaban los cuerpos de algunas de las mujeres a las que habían asesinado. Su actitud sospechosa los delató e incluso les tomaron fotografías que hoy en día son virales. Pero si salgo, de una vez le digo a los patrones, voy a seguir matando mujeres. Número 4. Benjamin Haibig. Cuando la arrendadora del asesino Benjamin Haibig salió de la ciudad, este se aprovechó para robarle algunos objetos, que después le ofreció al anticuario Leónidas Valencia Chacana, quien ya se había negado a pagarle algunos productos anteriormente. ¿Alguien más sabe sobre esto? Nadie. Yo trabajo solo. Aprovechando que el mercader estaba distraído, le disparó por la espalda y también se deshizo de su mozo, quien había presenciado todo. Haibig después decidió enterrarlos juntos y su crimen pudo haber pasado desapercibido, pero su ambición se apoderó de él y decidió llamar a la policía. Desde ahora, y tal como lo suponía Heavy, estos obreros debían encontrarse con cada una de las piezas antiguas que puso en la tumba. Él estaba preparado para reaccionar con sorpresa, como así también tenía previsto llamar a la prensa para anunciar el hallazgo. Aunque creyó que se haría de fama y dinero al hacer pasar a las tumbas recientes por tumbas indígenas e implantar objetos antiguos, la policía encontró la cartera de una de las víctimas y se dio cuenta de que los esqueletos no eran ni de lejos tan antiguos como Benjamín decía. Sencillamente lo arrestaron y tuvo que confesar todo. Número 3. Robledo Puig, el Ángel Negro. Carlos Eduardo Robledo Puig, conocido como el Ángel Negro o el Ángel de la Muerte, fue un asesino serial de lo más despiadado, condenado a cadena perpetua con tan solo 19 años de edad. Mi hijo mayor dijo, yo he visto 2 o 3 veces a este chico y no creo que haya sido tan malo, porque tiene una cara angelical este chico. Que se pudre en la cárcel esa clase de gente.
Fue encontrado culpable de múltiples homicidios, tentativas de homicidio, robos y secuestros, y entre sus víctimas se encuentran 2 de los cómplices que le ayudaban a llevar a cabo sus fechorías. A su corta edad ya era un dolor de cabeza para la policía, y aunque ya había pagado algunos de sus crímenes, su último error fue el que lo mandó a prisión de por vida. Todo lo que pueda encontrar en internet acerca de mí es todo mentira. Mire que está hablando con un hombre de 71 años de edad y 51 años preso. Fue detenido el 4 de febrero de 1972, cuando se encontró una identificación suya en el pantalón de una de sus víctimas, precisamente de uno de sus compañeros de crimen, de quien se había intentado deshacer. Número 2. El monstruo de los Andes. Una inundación dejó al descubierto 2 enormes fosas en las que Pedro Alonso López, mejor conocido como el monstruo de los Andes, enterró a varias de sus víctimas, la mayoría mujeres. Mi nombre es Pedro Alonso López, llevo purgando una larga condena de 16 años, me faltan 2 años en la actualidad para cumplir los 16 años. Las autoridades estaban confundidas con lo que acababan de encontrar, pero la suerte les sonrió. Pedro había intentado secuestrar a una niña de 12 años en un lugar público, por lo que fue arrestado y llevado ante la justicia. ¡Yo no he sido nada! Aunque en un principio se negó a hablar, finalmente confesó haber asesinado a aproximadamente 300 personas en varios países como Ecuador, Colombia y Perú. Después de realizar las investigaciones apropiadas, se dieron cuenta de que él había sido quien había creado las fosas para esconder los cuerpos de sus tantas víctimas. ¿En cuántos delitos participó usted? Aproximadamente yo participaría en unos 4. ¿Mató a alguien? Pues me enseñaron y no me gustó. De haberse contenido de intentar secuestrar a la pequeña y luego confesar los crímenes de los que nadie sabía que él había sido el autor, el monstruo de los Andes hubiera seguido impune por las calles. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Iván Martínez. Este impactante caso comenzó cuando un perro llevaba en el hocico una extremidad humana, lo cual se les notificó a las autoridades inmediatamente. Hubo psicosis en su momento, a mí me llamó la atención en alguna ocasión donde íbamos al sitio del suceso y habían familias buscando extremidades humanas en el sector. El asesino intentó borrar todo rastro de identidad del cuerpo de Hans Pozo, la víctima, a quien le había quitado casi todos los tatuajes y las huellas dactilares, pero olvidó deshacerse de un tatuaje de querubín. Uno, un joven casi indigente, conocido por su adicción a las drogas. El otro, un funcionario municipal de conducta irreprochable, sostén de una familia que había salido adelante gracias a su esfuerzo y trabajo. La policía llevó la imagen a varias prisiones y un reo logró reconocer que ese tatuaje era de su autoría, por lo que las autoridades dieron con la identidad de Pozo y pudieron darle inicio a la investigación. Que Hans Pozo recibió 2 disparos en la nuca que serían de calibre 38. Precisamente una de las 2 armas que tenía Martínez inscriptas era calibre 38. El culpable había sido Iván Martínez, funcionario público y dueño de una heladería, quien tenía una relación con el joven que intentaba ocultar de su vida pública. Antes de enfrentar las consecuencias de sus actos, escribió una carta de despedida y se quitó la vida. ¿Y tú estás de acuerdo con nuestras elecciones? Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos originales de Watch Mojo Español.